Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro espacio Vamos al Punto. Pero hoy, martes, con una innovación. Ustedes saben que Vamos al Punto es los lunes. Lo pasamos a hoy, martes, por los acontecimientos que se produjeron en la diócesis de Matagalpa, principalmente en Sébaco, el acoso, el atropello, la violencia en contra de la feligresía y la iglesia de ese departamento y de ese municipio. Una violencia, una agresividad que pudimos observar, en primer lugar, gracias a la valentía de la población, que a pesar de la actitud amenazante, incluso con disparos, con bombas lacrimógenas, con golpizas por parte de la policía, sin embargo, hubo corazones valientes que filmaron los hechos, los trasladaron a las redes sociales y después la magia de las redes sociales nos permitió ver prácticamente en tiempo real ese episodio, un episodio indignante, un episodio infame, un episodio diabólico realmente. Pero para apreciar la dimensión de este episodio, no lo podemos ver de manera aislada. Tenemos que situarlo en contexto. En primer lugar, el contexto de las agresiones sistemáticas por parte de la dictadura a la Iglesia Católica. No solo a los pastores de la Iglesia Católica o a buena parte de los pastores de la Iglesia Católica, sino que también a la feligresía misma. En realidad, lo de anoche no solo fue contra los católicos, sino en general contra el pueblo cristiano nicaragüense. Pero bueno, veamos algunos de los hechos que forman parte de esta secuencia. Seguramente ustedes recordarán otros, yo solo voy a mencionar los que vienen a mi memoria. En primer lugar, el destierro del obispo Báez, porque hay que decirlo con todas sus letras. Monseñor Báez fue desterrado de su país por voluntad expresa de la dictadura y la condescendencia de algunos sectores religiosos. Hay que decirlo con todas sus letras. Se hizo circular el rumor o la versión de que era para proteger la integridad física y la vida de Monseñor Báez. Lo que no respondieron fue quiénes amenazaban la vida de Monseñor Báez y cuáles eran las razones de que estuviera en peligro la vida de Monseñor Báez. Bueno, lograron desterrarlo, pero no lograron acallar su voz. Ahí está, vibrante, ahí está la voz del pastor orientando a su pueblo de manera persistente, de manera iluminada. Lograron desterrarlo, pero no lograron callarlo. Podemos seguir con la secuencia. A pesar de la condescendencia del nuncio, el representante del Vaticano, el embajador del Vaticano, el representante del Papa en Managua, que durante buen tiempo tuvo una actitud condescendiente con la dictadura, cuando dejó de ser condescendiente, pues sin contemplaciones, lo echaron del país. Lisa y llanamente lo sacaron de Nicaragua. Lo llamaron y le dijeron que tenía que abandonar el país con todo y su investidura de embajador del Vaticano, de representante del Papa Francisco. También debemos citar en esta secuencia el acto infame, el acto sacrílego, el acto satánico que cumplió 2 años precisamente hace 2 días, el 31 de julio. Y fue el atentado, la pretensión de destruir la sagrada imagen de la sangre de Cristo en la Catedral Metropolitana de Managua. No lo lograron,
Allí está la imagen como un testimonio fiel, como un testimonio del atentado, pero la imagen de la sangre de Cristo está enhiesta, acusando a los que atentaron en contra de esta imagen sagrada. Un gran agravio para el pueblo católico, un gran agravio para el pueblo cristiano. No ha llegado todavía el momento del desagravio, pero llegará. Sumamos otro hecho: la expulsión de las monjitas de la Orden de la Caridad, unas monjas humildes que cumplían su función de proteger, de auxiliar, de amparar a la población más vulnerable, a la población más necesitada, ancianos, niños, mujeres. Esa era la función que cumplían, esa era la misión que cumplían las monjas. Pero la dictadura la expulsó y pudimos verlas caminando allá, atravesar la frontera hacia Costa Rica, incluso monjas ya de edad que no podían sostenerse sino con un andarivel. Pero esta dictadura no tiene un gramo de piedad. Además de esos hechos, hemos visto los atropellos a sacerdotes, los actos sacrílegos en iglesias y capillas, pero también agresiones más, por así decirlo, oficiales. Cerraron el canal de televisión, nada más y nada menos que de la Conferencia Episcopal, y han cerrado también canales de diócesis, radio, y anoche se trataba de el cierre de por lo menos 5 emisoras de la diócesis de Matagalpa, que ha sido particularmente asediada, la de Matagalpa y la de Estelí, que están bajo la misión pastoral de Monseñor Álvarez. Y nosotros tenemos aquí que reconocer la valentía, tenemos que reconocer la palabra profética, tenemos que reconocer su compromiso con el pueblo nicaragüense, con la palabra de Dios y con la misión que ha asumido como pastor de la feligresía cristiana. Nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad con el obispo Álvarez, igual en este momento con el padre Uriel, que sigue acorralado en su terreno, es decir, en su capilla, en su casa, en la casa de Dios que él custodia. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué hace esto la dictadura? En realidad lo hace por varias razones. En primer lugar, por odio. Sienten que al no poder doblegar a la Iglesia Católica, lo que les corresponde es castigarla, flagelarla. De la misma manera que pretenden castigar, flagelar, vengarse en otros sectores económicos, sociales y políticos de la sociedad nicaragüense. Entonces, el primer motivo es el odio que impregna las entrañas de la mafia en el poder. El segundo es la pretensión vana, que por la vía de silenciar canales de televisión y emisoras podrán silenciar la voz de la iglesia. Realmente un delirio demencial. Un delirio demencial porque es obvio que no podrán acallar la voz de la iglesia. Menos ellos, ¿verdad? Pero también hay una tercera razón. Toda dictadura, cuando ya no tiene futuro, empiezan a dar manotazos, zarpazos a diestra y siniestra, sin ton ni son, en unos casos por venganza, en otros casos por pretender doblegar, e incluso llegan a sentir placer, provocando sufrimiento a quienes consideran sus adversarios. Y esta dictadura, que no tiene futuro,
precisamente ha entrado ya en esa etapa demencial. Ya no le importan las consecuencias de sus actos irracionales, sean estos atropellos a la iglesia y a la feligresía, al pueblo cristiano nicaragüense, sea entrar en conflicto y confrontación con gobiernos, incluso gobiernos que le han dado la mano, como el gobierno de México o como el gobierno de Argentina, más recientemente con el gobierno de Estados Unidos, y cualquiera sabe que la economía de Nicaragua depende de las relaciones económicas con Estados Unidos, pero igual con la Unión Europea y con otros países de América Latina. Entonces, esta acción demencial de la dictadura, en definitiva, es una expresión de la crisis que no va a poder resolver ya la dictadura, una crisis social. Ahí está el alza indetenible de los precios de los productos de primera necesidad. Ahí está el desempleo galopante, ahí está el sufrimiento de miles de familias que agarran la aventura para salir del paraíso orteguista. Ahí está la crisis económica, ahí está la crisis internacional, ahí está el socavamiento de las bases de la dictadura. Las últimas encuestas repiten que no es más que un 15% el que respalda al Frente Sandinista, y eso lo sabe Ortega. Entonces, y sabe que no dispone ya de ningún instrumento, ni para contener, mucho menos para revertir estas crisis. Eso es lo que está en el fondo. Como saben que no tienen futuro, no les importa alargar o profundizar el sufrimiento del pueblo nicaragüense. Y en el caso de los episodios de anoche, el sufrimiento del pueblo cristiano nicaragüense. Pero como toda dictadura, y sobre todo cuando entran ya en esta fase demencial, pues lo que les queda es poco tiempo, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para darles el último empujón o la última palada de tierra. Que tengan buenas noches. Les invitamos el jueves a nuestro espacio Hablemos en Serio. En este espacio vamos a presentar datos resaltantes de la última encuesta de la empresa Sid Gallup, que más allá de ser una encuesta tiene la característica de que uno puede encontrar una gran semejanza con las estadísticas que se encuentran en las bases de datos del mismo gobierno, de tal forma que el contraste o la comparación entre las estadísticas oficiales y la opinión que expresaron los encuestados a la empresa Sid Gallup nos permite acercarnos a la realidad, y ya sabemos que no se puede transformar una realidad que no conocemos, y estos datos que vamos a compartir el jueves nos permiten acercarnos a esa realidad y en consecuencia nos dotan de armas para transformar esa realidad. Que tengan buenas noches.